¿El acusado sabe o conjetura el motivo de su citación a este tribunal? Sí. Debo suponer que La razón es mi último libro. El diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. ¿Este libro está escrito con su puño y letra? Sí. Así es. Galileo, hijo del finado Vincenzo Galilei, florentino de 70 años de edad, habéis sido denunciado por sostener que el Sol es el centro del mundo y permanece inmóvil y que la Tierra se mueve. Dicha proposición es absurda, falsa filosóficamente y formalmente una herejía porque es contraria a las Sagradas Escrituras. Os condeno a la prisión formal de este santo oficio por el tiempo que sea de nuestro agrado, que por penitencia recitéis durante los próximos 3 años, una vez por semana, los 7 salmos penitenciarios. Y por último, que ante nosotros, de todo corazón y con verdadera fe, adjuréis, maldigáis y detestéis los errores y herejías contrarios a la Iglesia católica, apostólica y romana. Yo, Galileo Galilei, deseoso de apartar de vuestras mentes y de todo fiel cristiano la sospecha justamente levantada contra mí por defender la idea de que el Sol es el centro del mundo y de que la Tierra gira alrededor de él. Con todo mi corazón y fe sincera, abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías contrarios a la fe de la Santa Madre Iglesia. La verdad, profesor, es que debió ser muy difícil para Galileo dejar de pensar en lo que creía. Yo creo que siempre estuvo pensando que la Tierra se mueve, pero le dijo a la Inquisición lo que querían escuchar. Bueno, pero para entender el juicio es bueno comenzar desde mucho antes, porque en 1633 Galileo va a juicio, pero todo empieza en 1610, desde la publicación del Sidereos Nuncios, cuando atacan a Galileo por decir que la Tierra se movía. Lo atacó Ludovico Delle Colombi, un miembro de la Academia Florentina que se creía filósofo, astrónomo y matemático, y además tenía una lengua de serpiente. ¿Por qué dice lo de la lengua de serpiente? ¿Les parece poco ponerse a buscar todos los pasajes de la Biblia en donde parece que la Tierra está quieta para atacar a Galileo? En esa época era lógico pensar que la Tierra estaba quieta y que el Sol daba vueltas alrededor de nosotros. Tal vez en el fondo Delle Colombe sentía envidia y creía que el filósofo matemático de la corte debería ser él y no Galileo. Bueno, sí, fue él. Probablemente el que llenó de cucarachas las cabezas de los sacerdotes dominicos Lorini y Caccini, que atacaron a Galileo desde el púlpito. Y sí, la doctrina de Cipérnico, o como se llame, va en contra de la Sagrada Escritura. ¿Cómo sería que Lorini ni siquiera se tomó el trabajo de aprenderse el nombre de Copérnico? Profe, ¿y cómo sabemos todo eso? Bueno, lo sabemos porque tenemos la correspondencia de Galileo, pero incluso tenemos una biografía de Galileo que hizo un discípulo suyo, Viviani, que lo conoció cuando Galileo ya estaba muy viejo y casi ciego y conversó con él sobre su vida. En 1613 le envía a Castelli una carta en donde le decía que si las Sagradas Escrituras no se equivocan, sus intérpretes sí pueden equivocarse. Es mejor aceptar lo que nos muestran las experiencias y las demostraciones matemáticas en las cosas de la naturaleza y luego interpretar el significado de las Sagradas Escrituras. Yo, Galileo, no las interpreto. Yo solo estudio la naturaleza.
Con esa carta lo denunció el padre Lorini y el Santo Oficio. No. No fue con esa carta. Fue con una carta falsificada. Una carta perversamente corregida. Me cambiaron las palabras para asustar a los lectores del Santo Oficio. ¿Te parece poco lo que hace el padre Cachini en el púlpito? Dice que la Biblia dice: hombres de Galileo, ¿qué estáis mirando en el cielo? Como si existiera en la Biblia la predicción de que vendría un hereje llamado Galileo, que miraría cosas falsas en el cielo. Semejante picardía no es perdonable. Y luego va y me denuncia ante la Inquisición para apoyar a Lorini. Cálmese, maestro Galileo, que no le conviene exaltarse. ¿Y qué pasó? Me ordenaron ir a Roma ese mismo año para que el cardenal Bellarmino me dijera que era un error enseñar a Copérnico. ¿Qué pasó? Tengo el diario 2 del abuelo. Adivina por qué condenaron a Galileo. Pues por decir que la Tierra le da vueltas al Sol. ¿Quién sabe? ¿Cómo así? En 1616, el Papa le ordenó al cardenal Bellarmino que llamara a Galileo para que desistiera de enseñar y divulgar las teorías de Copérnico. Bellarmino debía decirle a Galileo que el movimiento de la Tierra era contrario a las Sagradas Escrituras. Si Galileo se negaba a obedecer, el comisario del Santo Oficio le prohibiría enseñar, defender y discutir esa doctrina. Acepto la amonestación. El abuelo piensa que Galileo aceptó la amonestación, pero habla de un documento sin firma que cambia la historia de lo que pasó. En ese documento dice que en esa misma reunión le dieron la prohibición. Para condenar a Galileo en 1632 era necesario que antes le hubieran dado la prohibición. Se necesitaba que en 1616 él se hubiera negado a aceptar la amonestación. ¿Y se negó? No, en ninguna parte dice que se negó. Entonces, ¿qué pasó? Se saltaron un paso. Faltaba que Galileo se negara a obedecer para darle la orden. Él obedece, pero inmediatamente le dan la orden como si no hubiera obedecido. Mira, el autor de este libro muestra esa contradicción. Él sospecha que el documento donde dice que le dieron la orden es falso. Es un documento que ni siquiera tiene firma. ¿Y para qué iban a querer falsificarlo? Tienes razón, Carolina. Esa era la trampa. Tenían que falsificar el documento del juicio de 1616 para poder encerrar a Galileo inmediatamente en 1633. Pero espere un momentico, profe. ¿Usted cree que falsificaron ese documento en 1633 para poder condenar a Galileo? Aquí el autor lo sugiere, pero para mí es solo una sospecha. Pero me parece increíble. El Papa Urbano VIII recibe a Galileo con los brazos abiertos en 1624 y en 1633 lo condena a prisión perpetua. Como si lo hubiera querido mucho en 1624 y lo hubiera odiado en 1633. Lo que pasa, Carolina, es que en 1624 era un papa feliz, recién nombrado. En 1633 ya tenía muchos problemas. Era el tiempo de la Guerra de los 30 años, que si mal no recuerdo duró en 1618 a 1648. ¿No es verdad? Ajá. Bueno, aquí está. España y Alemania estaban unidas en el imperio de los Habsburgo. Esas naciones se proclamaban católicas, pero Francia se había aliado a un poderoso protestante. Gustavo Adolfo, rey de Suecia. Sí, con la ayuda de Francia, Gustavo Adolfo empezó a recuperar territorios que tenían antes los Habsburgo y a sacar a los padres jesuitas que eran partidarios de España. Entonces los jesuitas le pidieron al Papa que tomara partido por España,
Para los jesuitas el Papa debía estar en contra de Francia y de sus aliados herejes, como Gustavo Adolfo de Suecia. Pero el Papa quería estar neutral. Él no quería comprometer a los estados pontificios en una guerra que podía ser destructiva. Dejamos de hablar de Galileo para hablar de una guerra mundial. Pero ¿qué puede tener que ver Galileo con la guerra entre Francia y España? Los jesuitas estaban con España. Querían presionar al Papa para enfrentarlo a Francia y encontraron la manera de mostrarle que su amistad con Francia era el resultado de su cercanía con los herejes. Pero Urbano VIII no era amigo de los herejes, ¿o sí? Al menos era amigo de un hereje. No me diga, ya sé su nombre, Galileo Galilei. Una ficha más en una guerra entre naciones poderosas fuera de Italia. Tal vez el Papa tenía que condenar a Galileo para probar que no era amigo de los herejes, para que los jesuitas no fueran a usar su amistad con él, para debilitarlo y obligarlo a ponerse del lado de los españoles. Tal vez. Pues todo parece indicar que fue así, pero no tenemos todos los documentos. En verdad los jesuitas debían estar muy molestos con Galileo. O pensaron que el Papa vacilaría en su posición para salvar a su amigo. Y claro, no lo dudó. Galileo era solo una persona, un cero en el ajedrez del mundo. Y era mejor resolver el asunto rápidamente antes de que se armara un gran ruido alrededor de Galileo. Pero Galileo no quería aceptar la acusación porque él pensaba que podía defenderse. Sí, pero se necesitaba una prueba de que ya le habían prohibido formalmente enseñar a Copérnico. Y esa prueba faltaba. Ese fue el documento falso que añadieron al expediente como si fuera de 1616. Tal vez por eso, en medio del juicio, un inquisidor fue a hablar con Galileo. ¿A qué debo el honor de su importante visita? Debo hablar contigo, Galileo. Vengo a pedirte que confieses. ¿Por qué debo hacerlo? Puedo jurar que jamás volveré a enseñar la doctrina de Copérnico. Todavía me queda una oportunidad. En 1616 hablé con el cardenal Bellarmino. Él señaló mi equivocación, pero nunca me prohibió enseñar ni defender a Copérnico. Aquí está la prueba que sí te lo ordenó. Aquí está muy claro que se te ordenó no seguir divulgando la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero esto no pasó nunca. ¿Te atreverías a decir que los archivos de la Santa Inquisición mienten? O no sé. Tal vez no lo recuerdo. Si confiesas, podrás tener un castigo más leve. En lugar de morir en la hoguera como Bruno, podrás estar encerrado. Pero en tu casa, ¿te conviene el trato? ¿Me queda alguna alternativa si me niego a confesar? Ojalá no se llegue a la tortura. ¿Y si ese documento no existiera, tendría otra oportunidad? No, existe. Confesaré. Pero suavecito, no lo va a mandar tan duro. Primero estuvo muy duro, este más suave. Hasta luego. Listo, profe, chao. Carolina, lo que dije hoy en la clase fue lo que estuvimos hablando el otro día en el laboratorio. Espero que no te hayas aburrido. No. ¿Usted es Mateo? Sí, señor. El ayudante de las investigaciones. Sí, señor, mucho gusto. O sea, profesor, que según usted engañaron a Galileo para que confesara. Tal vez sí. La verdad no sabemos qué pasó en la entrevista de Galileo y Bellarmino. Es posible que hayan distintas explicaciones. La historia es como una novela de misterio, pero aquí está todo claro. El Papa, Urbano VIII, tuvo que sacrificar a su amigo para poderle quitar a los jesuitas el arma que tenían para desprestigiarlo. ¿O existe otra versión? Pues el abuelo dice que los historiadores, al igual que los detectives, solamente se pueden dejar llevar por indicios. Pues yo no me atrevo a decir que conozco la verdad como antes de conocer los trabajos de su abuelo. Él era un especialista en Galileo Galilei. A lo mejor existen otros indicios que yo no conozco. Según el abuelo Manuel, esta es una fotocopia de un documento que nadie antes conocía hasta 1983. Un documento que un historiador llamado Redondi encontró en el archivo del Vaticano. ¿Y qué dice el documento? Es una acusación a alguien que defiende la teoría de los átomos. La mandaron al Tribunal de la Inquisición. Esta es la traducción de ese documento.
Pero si son las mismas palabras que utilizó Galileo Galilei en El Ensayador. Aquí dice que se acusa a alguien por decir que el olor, el sabor y las demás impresiones de nuestros sentidos son producidas por átomos cuando tocan nuestras partes más sensibles. Ven, vamos a la cafetería. Vamos. Sí, el abuelo decía que decir eso iba contra el dogma de la transubstanciación. Tu abuelo tiene razón. La iglesia venía asegurando que en la Eucaristía estaba el cuerpo y la sangre de Dios. El pan se transforma en cuerpo, el vino en sangre. La apariencia del pan es la misma, pero su sustancia ha cambiado. Yo sí no entiendo ni jota. Según Galileo, es por los átomos que sentimos el olor y el sabor. Si después de la consagración el pan sigue sabiendo a pan y oliendo a pan, es porque los átomos del pan llegan a mi lengua y a mi nariz. Pero esos átomos son sustancia de pan. Lo que quiere decir que antes y después de la consagración, esa sustancia es pan. Pero es que según eso no había transubstanciación, Carolina. Pero es que la transubstanciación no es cosa de la física, no es cosa de átomos. Los cristianos lo aceptaban por fe. Eso era lo que según el abuelo sostenían los jueces de Galileo, que todo era cosa de fe, que no era conveniente mezclar la física y la teología. Los acusadores decían que el atomismo era una herejía. Eso hubiera sido así si los jueces hubieran querido ayudarlo, pero según lo que he leído, querían condenarlo. Pero no era lo que pensaba el abuelo. Me va a decir que según su abuelo, el Papa quería salvarlo. Tal vez la entrevista entre el inquisidor y Galileo no fue como la imaginamos antes. ¿A qué debo el honor de su importante visita? Debo hablar contigo, Galileo. Vengo a pedirte que confieses. ¿Por qué debo hacerlo? Puedo jurar que jamás volveré a enseñar a Copérnico. Todavía tengo una oportunidad. En 1616, el cardenal Belarmino habló conmigo. Él señaló mi equivocación, pero jamás me prohibió enseñar y defender a Copérnico. El caso es que hay una acusación contra ti por una herejía más grave que la teoría de la Tierra. El atomismo. Nadie sabía de esto hasta que los padres jesuitas le recordaron al Papa que existe esta acusación. Esa es una acusación muy grave de 1624. En tu teoría dices que si los átomos producen las sensaciones, los átomos del pan producen la sensación del pan. Luego, después de la consagración, la hostia huele y sabe a pan. Entonces es pan y no el cuerpo de Cristo. Te acusan nada más y nada menos que de negar el dogma de la transubstanciación. Eso es imposible. Es un horror. Yo soy un buen católico. Pero ahí está la acusación. Eres hereje, porque con tus átomos destruyes el dogma de la transubstanciación. Esa herejía te mataría. Te quemarán en el centro de la Piazza di Fiori, en Roma, donde quemaron a Giordano Bruno. El movimiento de la Tierra no es una herejía tan grave. Confiésate culpable de sostener y enseñar las teorías de Copérnico y te salvarás de la hoguera que te espera con el atomismo. Si confiesas, el castigo será más leve. En lugar de morir en la hoguera como Giordano Bruno, podrás estar encerrado en tu casa. ¿Qué opinas del trato? Acusado por el atomismo. ¿Cómo? Yo ni siquiera lo supe. El Papa no quería que se supiera de esto. No quería que te molestaran. Por eso este documento estuvo guardado en un lugar seguro mucho tiempo. Confesaré.
estuvimos engañados durante 350 años. La historia enseña que a Galileo lo condenaron por su teoría de que la Tierra giraba en torno al Sol. Si eso fue así, eso no lo sabía sino el Papa y Galileo. Ahora, tal vez el odio del Papa era una cortina de humo para salvar a Galileo de que lo condenaran por algo mucho más grave que el movimiento de la Tierra. Y pensábamos que el Papa lo odiaba, y tal vez lo salvó de la hoguera. A mí lo que me preocupa es la nota que puso el abuelo en su cuaderno. ¿Qué nota? Mire. Tal vez tu abuelo estaba sospechando que todo eso pasó en la imaginación de Redondi, el historiador que descubrió la acusación del atomismo. Como si el abuelo nos hubiera preparado una broma para el final, darnos dos versiones y no ayudarnos a decidir. Pues, tal vez no es una broma, seguramente no lo sabía. Pero bueno, en todo caso ya resolvimos un misterio. ¿Cuál? ¿Por qué el abuelo decía que Galileo sufrió por el atomismo? Y yo resolví otro que estaba pensando. ¿Cuál? Porque el abuelo no le contaba a nadie lo que estaba estudiando. ¿Por qué? Porque pensaba distinto de los demás, como Galileo, y supuso que no le iban a creer. Tal vez el abuelo Manuel miraba la historia de un modo diferente. Creo que todo lo que escribió el abuelo muestra que aunque el método sea importante, lo más importante para hacer las cosas interesantes no es el método. Lo más importante en la ciencia de Galileo es unir las matemáticas y el experimento. ¿Pero por qué? Pues porque con el método los demás podemos hacer cosas parecidas a las que hizo Galileo. Me parece que lo que el abuelo quería mostrar es que la ciencia no es como manejar un carro, más bien como pintar un cuadro. Yo creo que todo lo que estudia el abuelo muestra que lo más importante en la ciencia es la imaginación. Mateo, y yo que pensaba que tú no estabas interesado en las cosas del abuelo. ¿Ya ves? Pues sería muy bueno que los tres pudiéramos trabajar estudiando los escritos del abuelo. Tal vez podamos publicar el libro que él no publicó. Carolina, ¿nos podemos encontrar este fin de semana en tu casa? De pronto tenemos un nuevo mensaje del abuelo. Ay no, Carolina, ¿nos vamos a encerrar otra vez en ese cuarto? ¿Y en dónde más? Bueno, vamos. Vamos.